información es que hay una fiscal que está a cargo de una investigación significativa, importante, vinculado a minería ilegal y sus brazos operativos de criminalidad organizada que llegan a Trujillo, inclusive con algunos actores políticos. Igual que en Trujillo, en Lima, ya hay zonas liberadas por estructuras criminales. El AMPA lo que nos está diciendo es, aquí mando yo. Esta mañana nos acompaña Rubén Vargas. Rubén, ¿cómo estás? César, gracias por la invitación. Un placer. No, para nosotros recibirte, pero es una semana compleja. La semana abrió con la noticia de un atentado con explosivos en Trujillo. Y hay que decir que además de lo que representa que el punto de referencia sea una fiscalía, un equipo de fiscales de criminalidad organizada que despachan en ese local y que la fiscal de la Nación ha denunciado están actuando bajo amenazas, el solo hecho de que haya explosivos en la escena mueve, creo que inevitablemente, muchas sensibilidades sobre lo que significa la violencia y sobre cómo nos afecta. ¿Qué impresiones tienes sobre este atentado? Considero que es un punto de quiebre en el desborde criminal en el que estamos discurriendo. En la anterior entrevista, César, te comentaba que para mí estamos discurriendo en una de las mayores crisis de desborde criminal, no solamente de inseguridad ciudadana, que es un nivel básico de problemas de seguridad, sino estamos discurriendo en un desborde, una de las mayores crisis de desborde criminal de la historia republicana del Perú. Eso yo vengo sosteniendo. Y en esa crisis de desborde criminal, lo que ha pasado en Trujillo es un punto de quiebre significativo, primero por la forma como se ha producido este atentado dinamitero. No estamos hablando solamente, digamos, de una granada que se suelta o de una dinamita, de un cartucho de dinamita que se enciende y se arroja, como se ha venido observando en una especie de modus operandi de las extorsiones, sino estamos hablando de algo más sofisticado. Alguien preparó una carga explosiva con un número importante de cartucho de dinamita o de otro material explosivo. Entregaron con una especie de service para que alguien lo coloque en el frontis del edificio y alguien lo activó electrónicamente. O hay algún otro dispositivo remoto que hizo que explotara esa carga explosiva. No estamos hablando de un modus operandi extorsivo cotidiano, sino alguien planificó y preparó la carga explosiva y hubo una cadena, digamos, de operación de una estructura. Eso me parece importante mencionarlo porque estamos hablando, como dije, de un punto de quiebre en la forma como se ataca con una carga explosiva de alto poder a el titular de la acción penal. Eso es número uno. Entonces, no solo estamos lejos de la idea del vandalismo, de simplemente romper, No. sino que además estamos lejos nos dices, del modus operandi común de un ataque extorsivo. Exactamente. Entonces, para mí es un punto de quiebre primero por la forma, cómo se prepara y cómo se coloca este material explosivo. Insisto, no es simplemente que se encendió un cartucho y se lanzó como suele pasar. Eso es una bomba preparada. Es una bomba preparada, entregada en una caja, colocada, bien planificada. Hubo toda una cadena, digamos, de tareas y roles que se ha seguido hasta que finalmente explotó. Ese es un primer punto que hay que resaltarlo, porque no estamos hablando simplemente, digamos, de que a alguien se le ocurrió al interior de un penal y mandémoslo este explosivo, este cartucho, porque a la fiscal se está oponiendo a mi libertad. No, yo creo que es un poco más que eso, más complejo que eso. Ingeniería de explosión. Exactamente. Hay una segunda cosa que me llama la atención ahora que entras en el análisis del detalle. Es un edificio público y había una cámara de grabación en tiempo real. Esto que has llamado el delivery, sí, es registrado en video, se le ve bajar, se le ve ubicar el explosivo y huir. Nadie lo detiene. No entiendo eso. No hay resguardo en ese edificio, no hay un equipo de reacción rápida, sé que estoy preguntando casi eufemísticamente, un equipo de reacción rápida detrás de esas cámaras que pueda reaccionar para intervenir en una flagrancia que ha sido absolutamente desperdiciada. Exacto. Digamos, esa es una pregunta que cae madura a partir de la existencia de un sistema de videovigilancia.
un sistema de videovigilancia es tal si existe una fuerza de reacción frente al peligro. De nada sirve un sistema de videovigilancia si solamente se queda en el registro o en la grabación de la amenaza. Y cuando hablamos de instituciones públicas importantes como el Ministerio Público o la Fiscalía, sin duda que están conectados a sistemas de alarma de la policía. Hay que preguntarnos si este es uno de esos casos. Y si es así, el problema es doble, ¿no? No hubo una reacción y la pregunta es ¿por qué? Entonces, digamos, lo primero que considero que marca un hito, un punto de quiebre en este desborde criminal es el uso sofisticado del material explosivo. Lo segundo es el objetivo. La Fiscalía. La Fiscalía. Y yo tengo información de que no estamos hablando solamente de un mensaje a una fiscal o a un fiscal que se estaba oponiendo a la liberación de un procesado en el penal de Huacarís, Cajamarca, no. Sino la información es que hay una fiscal que está a cargo de una investigación significativa, importante, vinculado a minería ilegal y sus brazos operativos de criminalidad organizada que llegan a Trujillo, inclusive con algunos actores políticos. Y esa investigación está llegando a un momento sensible y, por supuesto, la fiscal que está a cargo ha recibido múltiples amenazas de muerte. Y esta fiscal, con todo derecho y razón, ha estado solicitando el respectivo resguardo policial, y también entiendo y tengo información que estas solicitudes se le han denegado con argumentos, digamos, no muy consistentes. Entonces, en ese proceso es que se produce este atentado y yo considero que es la fiscal que está realizando esa investigación que todavía no sale a la luz. Hace un rato dijiste, este no es uno de esos atentados extorsivos ordenados desde un penal, pero si estamos hablando de un caso en curso de minería ilegal y violencia, sí. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Patás? Patás. Lo que pasa, César, es que La Libertad y particularmente Trujillo, la capital, han confluido, digamos, dos fenómenos delictivos bastante peligrosos y complejos. Por un lado, el crecimiento exponencial de una de las economías ilegales más lucrativas del Perú, que es el oro ilegal. Y eso nace de Patás, de Otusco y otras provincias de La Libertad muy ricas en oro. Y al mismo tiempo, en las zonas urbanas y particularmente en Trujillo, el crecimiento de organizaciones criminales predatorias, urbanas, complejas también, entre ellas los Pulpos, el Tren de Aragua y otras franquicias. Se han unido. Los Pulpos y el Tren de Aragua se han dado cuenta que es lucrativo no solamente la extorsión, sino brindar seguridad y protección al minero ilegal que está extrayendo material ilegal aurífero desde los socavones de Patás o de Otusco o de cualquier otra zona. La protección a esa actividad económica es igual o más lucrativa que la extorsión. Minería ilegal y extorsiones y otros delitos urbanos confluyen, se encuentran en Trujillo. Trujillo es el epicentro en este momento de esas dos corrientes delictivas, de ese desborde criminal. Estás hablando de una articulación económica por pisos. Exactamente. Entonces, digamos, alguien me decía que, oye, nosotros siempre hemos tenido economías ilegales y siempre hemos tenido organizaciones criminales. Es cierto. Lo nuevo es esa injertación, esa confluencia, ese escalamiento. Esa articulación vertical. Pero además esa articulación vertical que describes está llevando a la configuración de una suerte de mapa territorial. Tal cual. O sea, ahí la zona está bajando por la carretera que une Patás a Trujillo, impregnando las dos áreas. Exactamente. Entonces, las dos corrientes delictivas, lo urbano y la vinculada a las economías ilegales. La confluencia de ambos, la injertación de ambos, genera una estructura criminal potente, peligrosa, que pone rápidamente reglas de juego, controla territorialmente y convierte a la autoridad estatal en nominal. Y eso es lo que está ocurriendo en Trujillo. Y eso es lo que ha ocurrido a una escala un poco mayor, pero básicamente es el mismo modus operandi en Ecuador. Y mientras el oro siga con precios altos, esa articulación vertical, seguridad-extracción,
se convierte en una mina de acumulación Tal cual, de dinero. que se va lavando en Trujillo y en otras partes de la franja costera, se van involucrando una burguesía que nace de esa actividad ilegal, va buscando espacios sociales, económicos y políticos. Eso es, en resumen, lo que está Generando pasando. su propia forma de representación. El tercer piso es lavado. Y el lavado es, por definición, una actividad expansiva. Tal cual, expansiva, blanqueadora, no solamente en términos económicos, sino también sociales. Con lo que una investigación penal desarrollada por una fiscalía Afecta a de muchos actores. criminalidad organizada se instala en el núcleo. Tal cual. Y tú nos cuentas que esta fiscalía pidió protección policial y no la obtuvo. Entiendo que no lo obtuvo, así es. Y además ha estado solicitándolo reiteradamente, con toda razón, por la magnitud de la investigación. Pero no solo no la obtuvo, sino que además ni siquiera ha habido un dispositivo mínimo de vigilancia del edificio en el que están trabajando. No. Insisto, me cuesta entender, Rubén, que haya cámaras vigilando el entorno de una fiscalía y nadie mirando lo que ellas registran. Claro, esa observación que haces, es válida en escenarios en el que, la autoridad existe y existe la conciencia de que ahí hay problemas y corrientes criminales que están confluyendo y están poniendo en riesgo la seguridad y el patrimonio de los peruanos. Esa conciencia no existe ahora, O sea, como digo, en Trujillo y en otras regiones del país, la autoridad se ha convertido en nominal y lo que existen son las reglas de juego que están imponiendo estas economías ilegales y estas estructuras criminales. Entonces, la lógica de que, oye, esto que es de sentido común, ¿por qué no se hizo? Es que ese sentido común termina quebrado frente a estas nuevas reglas. Y ¿sabes qué me espanta? No quiero jugar apocalíptico, ¿no? Pero tú has remarcado que esta articulación vertical, extracción, protección, lavado, se desarrolla en un ambiente económico en el que el dinero fluye, porque el oro sigue teniendo un precio de alta cotización internacional. El dinero fluye y es dinero no registrado. Y estamos a muy poco, estamos comenzando ya el ciclo preelectoral, que tiene, entre otras actividades, la captación de fondos. Y hay que decir que las reformas del 19, las que se refieren a financiamiento ilegal, tuvieron, y esto hay que además asumirlo autocríticamente, la enorme ceguera de dejar fuera del radar a todas las economías ilegales, de modo que, me aterra decirlo, ¿cuánto de necesidad de dinero para campaña vamos a ver en el no ver cómo se mueven estas organizaciones? Sí. Mira, yo vengo estudiando y monitoreando el fenómeno criminal y particularmente las economías ilegales de algunos años atrás. He estado mucho tiempo en el BRAE, en el Alto Huallaga, siguiendo el fenómeno de la cocaína, del tráfico ilícito de drogas cocaínicas. Estoy ahora de algún tiempo atrás también monitoreando y analizando los temas, la cadena de suministro que involucra la minería ilegal del oro. Y creo que un poco con esa experiencia y la información que manejo puedo decirte que las elecciones que se vienen del 2026 van a ser una de las más sangrientas y va a ser una de las más sucias por la contaminación de los fondos que provienen de esas economías ilegales. Lo que se ha visto con absoluta crudeza, lo que se está viendo ahora, es que los candidatos que pretenden tener alguna posibilidad en esta maraña de partidos políticos y de miles de candidatos que van a ser para el Congreso de la República, lo que va a mandar es la capacidad económica, la capacidad de movilización. Y eso nace solamente de las economías ilegales. Para las economías ilegales no es suficiente, como lo era hasta la prepandemia, tener una presencia regional. Ahora necesitan tener una presencia nacional. ¿Por qué? Porque necesitan, ¿no?, mantener el statu quo actual que les recontra conviene, que les recontra resulta funcional. Necesitan mantener este statu quo y para eso necesitan tener representación política. Si usáramos el lenguaje del análisis político de los 70, diríamos que estamos entrando en una fase de consolidación, ¿no? Exactamente.
de consolidación de economías ilegales que aparentemente estaban subterráneas, pero ahora empiezan a exigir privilegios, espacios y un statu quo que les resulte conveniente. Ya lo estamos viviendo ahora, pero necesitan ellos consolidarse y asegurarse de que el capital que han acumulado no entre en riesgo. Usaste una construcción muy llamativa. Dijiste, bajo este patrón de acumulación y de articulación vertical de economías, extracción, seguridad, lavado, se está generando una nueva burguesía Sí. que está demandando formas propias de expresión política y representación. Creo que eso es importante porque, claro, ya no estamos hablando de economías ilegales que transitan por guetos, No. sino de territorios No. completos Ya se integrados. superó ese ¿verdad? escenario, ahora es otro. Ahora, la zona de referencia Trujillo tiene además, creo, una particularidad importante. Es probablemente una de las 5 capitales territoriales del país. Esto va a sonar un poco a traer la historia adelante, pero recordemos que la primera independencia era básicamente una independencia de la costa norte, Trujillo y Lima. Sí. Trujillo es el foco de alimentación de toda la población de la zona norte de Lima. O sea, Lima es una ciudad de 13 millones de personas dividida en 4 ejes y uno de esos ejes, 2.600.000 más o menos. Lima Norte interactúa con Trujillo a través de Chimbote, en una especie de tránsito permanente. Trujillo tiene entonces una enorme capacidad expansiva. Esto que has llamado un quiebre en el patrón de violencia en Trujillo puede irradiar sobre Lima. Está ya irradiando. Ya existe ya en Lima, digamos, el poder criminal de las estructuras criminales para hacerse presente en los términos que se está mostrando en Trujillo. ¿Por qué digo esto? Porque observo de que, igual que en Trujillo, en Lima ya hay zonas liberadas por estructuras criminales. Lo que está ocurriendo en Lima Norte todavía, digamos, es una especie de acomodo de 2 estructuras criminales que se están disputando toda la zona norte de Lima. Uno son los injertos del Cono Norte, batuteados, dirigidos por este personaje conocido como el monstruo o el monstrito, que dicho sea de paso está operando entre Brasil y Bolivia, y cuando está en Brasil está en favelas y en zonas que los protege el primer comando capital, y eso no es gratuito, ojo, y eso, digamos, ya nos lleva a ligas mayores de estructuras criminales, ojo con eso. Y hay otras también que están pretendiendo disputarle al monstruito o al monstruo en el Cono Norte, pero son, digamos, estructuras mayores que están poniendo, no en jaque, digamos, ya han superado a la autoridad estatal, a la fuerza pública, son ellos. Lo que están es disputando su propio control territorial por cuotas. Exactamente, exactamente. Entonces, han aprendido, digamos, algunos modus operandi de estructuras transnacionales, especialmente el franquiciado. Entonces, hay una especie de un núcleo duro, una especie de comité central, pero para que extorsionen, para que secuestren, generan franquicias que lo hacen bajo control de, llamémoslo, del núcleo duro, del comité central de la estructura. Es decir, mallas de expansión. Exactamente. Por organizaciones de menor envergadura. Exactamente. Entonces, ese modus operandi que veíamos en los choneros, en los lobos de origen ecuatoriano, en el tren de Aragua de origen venezolano, o en el primer comando capital, el PCC de origen brasilero, o en el comando Vermelo también de origen brasilero, ahora las estructuras locales nacionales también están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, hay células pequeñas que están extorsionando en la avenida universitaria, pero quien controla eso es el núcleo central de los injertos del norte vinculados al monstruo, pero son franquicias. Como toda economía, oligopolios en formación. Sí. 2 eventos sobre los que quiero tu impresión. Uno se registró el miércoles de esta semana. Un explosivo dejado en la puerta de un penal en Lima. Sí. Castro Castro, en Canto Grande. De nuevo, frente a una cárcel, es decir, un establecimiento público de seguridad. Un auto se estaciona, deja un explosivo, los delivery, voy a usar tu construcción, regresan al auto, se van, la escena es filmada porque hay cámaras, nadie reacciona.
es una cárcel, hay seguridad, ese auto se va sin que nadie lo intercepte. Pero además hay un mensaje. El mensaje parece indicar que una organización está exigiéndole a las autoridades del penal que reaccionen sobre un interno al que aparentemente perciben como competencia. ¿Ves una ligazón entre esto y esa forma de expansión de mallas de crimen que nos has descrito? Es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Ahora, digamos, una de las capacidades que tienen ahora estas estructuras criminales es un poder corruptor bastante fuerte. Y el hecho que hayan llegado a la puerta del penal, cuando sabemos que el penal tiene anillos de seguridad externas, ¿no? Entonces, digamos, es impensable, pues, que un personaje ande con su caja de explosivos o de una granada y llegue a metros de la puerta del penal para dar un mensaje. Entonces, el mensaje no es solamente contra el interno al que está dirigido la granada, sino el mensaje es, en realidad, a la opinión pública para el director del penal y para todos, que quede claro que ellos pueden llegar a donde quieran. Es una exhibición, ¿no? Es una exhibición absolutamente de fuerza, típica de estas estructuras criminales para hacerse notar que ellos son los que mandan. Es lo mismo que ha pasado en Trujillo. El atentado dinamitero contra el Ministerio Público no solamente es el atentado contra la Fiscalía o la fiscal que está llevando ese caso, sino es un clarísimo mensaje para todos y el AMPA lo que nos está diciendo es, aquí mando yo. Déjame cerrar con una última pregunta, porque esta semana además tuvimos en el registro de eventos el asesinato de un periodista en Ica, Sí. que es una zona que uno podría imaginar tiene un patrón de desarrollo social y de violencia distinto al que proviene del norte. Digámoslo, de Trujillo a Lima Norte hay una especie de conexión establecida, social, económica, cultural. Lima Este es un salto, pero la otra mancha de esta semana, el crimen de este periodista, se produce en Ica. ¿Cuánto salta esta forma de violencia? No está claro respecto al motivo real que generó esta muerte, aun cuando el modus operandi es más o menos similar, el uso de un sicario para ultimar al periodista. Pero el periodista, digamos, no era un emprendedor que tenía negocios, además de su trabajo cotidiano en un medio de comunicación, sino que era un personaje, un periodista bastante incómodo a las autoridades Intereses regionales, específicos, ¿no? ¿no es cierto? Aparentemente tenía una opinión bastante crítica contra el gobierno regional, el alcalde provincial, inclusive contra la policía. Entonces murió precisamente por tener esa opinión crítica contra la autoridad subnacional establecida. Eso cambió las cosas. Pero claro, tenemos una muerte en una investigación por desarrollar respecto al tráfico sexual asociado a patrones de corrupción en el Congreso. Tenemos una muerte vinculada a una investigación sobre intoxicación de niños en Caliwarma. Pues el menú está servido, ¿no? Es como si el mensaje fuera: en este país se puede resolver problemas, uso comillas, asesinando personas. Se nos está expandiendo esto, ¿no? Mira, digamos, el terreno es bastante fértil y me hace recordar un poco a lo que pasó en los 2 últimos años del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? También se produjo un desborde criminal precisamente en el norte del Perú, en Trujillo, en el norte Chico y en el Callao. En el Callao se produjo, digamos, un reacomodo de las estructuras criminales que controlan el puerto del Callao para el embarque de drogas cocaínicas a los mercados internacionales. Y como consecuencia de ese reacomodo había muchos ajustes de cuenta. Se perdió el control del Callao y los asesinatos por encargo eran temas cotidianos, como está ocurriendo ahora. Y lo que vimos entonces fue la formación de un escuadrón de la muerte que empezó a organizar falsos operativos y a ocasionar muerte de personas y presentarlos como si fueran delincuentes avesados de marca mayor, y resulta que no eran tales. Y en su momento el gobierno de entonces y los ministros del Interior de entonces aplaudieron esas operaciones. Hay que estar atentos para que esa historia no se repita. Esto nos está impregnando a todos y a todas. Invisibilizarlo no es una buena idea.
tenemos un esquema de violencia, de muerte, que está impregnando nuestro tejido social. Tengámoslo presente, tengámoslo en cuenta, aprendamos a reaccionar. Rubén, muchas gracias por este espacio. Un placer. Gracias a César por la invitación.